Son como este tipo, se llaman semilunares, es como una media luna, es una incisión así chiquita y es para decisiones muy pequeñitas. Lo bajas y pues, es muy fácil. Y pues hay técnicas médicos también, o sea, con los lateralizados. El injerto, pues supongo que fue lo que hicieron, y es otro tipo de cirugía gingival también, que puede ser el injerto gingival libre, que es como parche. Y puede ser el tejido conectivo subepitelial, o sea, que quiere decir que vas a abrir un colgajo y vas a poner tu injerto y lo vas a dejar abajo del injerto como sándwich. Esa es la diferencia entre los dos. Y tenemos la combinación, o sea, puedes combinar colgajos con injertos y ahí existe la tunelización. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de la tunelización? A ese sentido, para eso ya necesitas unos instrumentos un poco más especializados, pero pues es una cirugía un poquito menos invasiva, ¿sí? Menos traumática para el paciente y tiene buenos resultados. Entonces, tenemos las cosas un poquito más grandes. Este es un diseño para un colgajo desplazado coronal. O sea, si vean cómo se hacen un diseño de instrucciones liberatrices para que todo esto va a ser a grosor parcial. Todos estos colgajos no son a grosor total, no es como cuando vas a poner un implante, es que debemos hacerlo con el bisturí, y ahorita vamos a ver cómo los cerditos. Entonces esto tú lo vas a levantar a grosor parcial, con un pinche ahí, y luego lo jalas todo hacia acá con suturas. La sutura es algo muy importante de este tipo de técnicas, son técnicas sensibles, no son técnicas que requieren de un proceso de una curva de aprendizaje. A mí, en el posgrado, todos se me cruzan. Todos mis injertos se me cruzan. Hasta que salí del posgrado, ya no se me cruzan. Pero sí, es una curva de aprendizaje alta. Son técnicas súper delicadas. Hay que, desde la incisión, tener cuidado, mantener los tejidos súper ligados, porque si se te empieza a poner un tejido, voy a hacer que se te necrose alguna papilita. Entonces es algo súper delicado. Este es un desplazado coronal, entonces vean cómo estamos haciendo un diseño en el diente de al lado para que este diente que tiene una buena encía queratinizada, no lo voy a perjudicar, porque tiene mucha encía queratinizada, me voy a traer para acá el colgajo. Me va a ayudar a esto como es un grosor parcial, estamos dejando periósteo ahí expuesto, tejido conectivo, se va a volver a sintetizar. ¿Sí? No pasa nada. Y este es un semilunar, entonces hace una técnica, una semiluna, así decir. Tienes que obviamente sacar medidas para no dejar tu incisión en mucosa y no exponer hueso tampoco. Y eso lo único que vas a hacer es en cachito, con una gasa, bajarle. Mi sutura relleno. Es muy sencillo. ¿Y en esa dejan un apósito? No. ¿Dónde quedamos expuesto el tejido conectivo? No. Y todos ya no se usan apósitos. Se queda expuesto y ya se utiliza. Digo, le arde un poco al paciente, pero es mejor. O sea, se vio los artículos de los apósitos, por eso se dejaron de usar. Porque dejar algo ahí en el artero retrasaba la cicatrización, hacía que, o sea, cuando quitas el apósito, todavía está cruento, ¿no? Entonces, si tú lo dejas libre, solito empieza a cicatrizar más rápida la cicatrización. Entonces, los colgajos posicionados laterales, estos fueron utilizados por muchos años antes de todas las técnicas modernas. Todos los cirugía gingival empezó hace mucho tiempo, en los 70, ¿sí? Los 50, perdón, los 50. Y Group y Warren inventaron esto, son los autores de esta técnica. Entonces, en esta técnica sí tienes que analizar bien, porque si no la analizas bien, puedes al diente de al lado, al diente que sí está bien. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Pues que tenga una buena banda de encía queratinizada y que el diente de al lado te lo permita. ¿Sí? Muchas veces hasta podemos agarrarnos de dos dientes laterales y jalarlo para acá.
¿sí? Pero hay que analizar bien los casos. Entonces vean las técnicas que se hacen. O sea, aquí tú vas a hacer esta es la incisión, digamos, ¿no? Haces ese diseño de incisión y haces una incisión también en el diente de al lado. ¿Para qué? Para que todo esto, lo paso, esto estaba acá, lo paso por acá, lo suturas acá. Todo esto va a quedar cruento, pero siempre hay que intentar respetar el margen gingival del diente de al lado, porque si te lo llevas, pues vas a ocasionar una recesión, ¿sí? Ahorita las indicaciones, tiene que tener una adecuada banda de silla caracterizada el sitio donador, ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, vean, por ejemplo, este caso, ¿sí? ¿Qué pasaría aquí? ¿De dónde jalarían? Del lateral. 22, ¿no? Que tiene una super banda de silla caracterizada. No vamos a jalar de este que también tiene una recesión. Entonces, jalamos de acá. Una super banda de silla caracterizada te lo va a permitir. Sí, hay que medirla. Una sondita, mides cuánto tienes, sacas medidas. Por ejemplo, aquí, este es el caso, tenemos una buena banda de silla queratinizada para tapar este. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que mides hasta donde está la UCE, haces una incisión horizontal y luego una liberatriz. Y esto, al final, aquí le vas a hacer como un cutback. Una cosita así para que te permita rotar. Todo esto lo vas a filetear con el bisturí, ¿sí? Para que quede un grosor parcial. Y ya que lo tengas así, lo vas a jalar para acá y lo vas a suturar acá. Qué chido se escucha. Ahí puede ser que sí lo más seguro. ¿Las quita antes? Puedes poner provisionales. ¿Sí? Si están mal, pues hay que quitarlas, ¿no? Las quitas por el provis, haces el injerto, dejas que madure, y ya que madure, así ya le pones las coronas definitivas. No, pero ya ahora sí haces la cirugía antes o después. Con el provis. Okay. O sea, cuando le quites el pones el provis, ahí. Ahí lo haces. Doctor, cuando hay una fracción, cuando hay una recesión, se puede hacer un desplazamiento coronal, y cuando hay una fracción también, o sea, cuando ya hay un desgaste mayor, ya se deja tapado el desgaste. Es que de fracciones, cuando hablas de lesiones cervicales, no careces de una clasificación del doctor Zucchelli que te dice que depende de la profundidad de la fracción, puedes dejarla sin rellenar, pero si ya tienes más de 2 milímetros de profundidad, tienes que rellenarla. ¿Con qué la rellenarían? No. Con ionómero. Vitremer, si se puede. Sí, porque es el que tiene más biocompatibilidad con los fibroblastos. Cuando es una resina, nunca se va a adherir al epitelio. Entonces te va a quedar ahí una bolsa. Y lo más seguro es que se vuelva a hacer la recesión. Entonces, igual este ionómero sí se puede fibrointegrar, o sea... Sí, se adhieren los fibroblastos. Pero tiene que ser ese tipo de ionómero. No me acuerdo si es tipo 4, pues. ¿Qué ionómero es el vitremer? ¿Ese por ahí? Tipo 3 y tipo 4. Porque pues puede ser que haya de otra marca, ¿no? Pero sé que es el vitre. Y sin el gloss ese, ¿no? Porque si le pones el gloss, tiene que ser súper polidito y ya, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues que ese es un sólido quirúrgico, va a ser del mismo color. No sé si vieron lo de IGL, el de parche. Esa es la desventaja que tiene, es que queda como parche. Sí, o sea, como lo estás sacando de la cosa del paladar o de la densidad del paladar y lo quieres poner aquí en zona anterior, que yo sí pongo en zona anterior para profundizar el vestíbulo, pero sí se ve diferente el color. No se mimetiza tanto y esto pues queda igualito. ¿Sí? Desventajas que vamos a tener una cicatrización por segunda intención, ¿en dónde? En la zona donde. Exactamente, donde va a quedar cruento, ahí es donde vamos a tener una cicatrización por segunda intención. Posible recesión del sitio donador, si no lo planeamos bien. ¿No quieres quitarse, doctor? Ahí no, sí, ya Sí, sé. ya sé. Sí.
donde desplazamos lateral que queda cruento, si no lo planeamos bien, podemos ocasionar nosotros una recesión. Entonces es algo delicado. Y cicatriz por liberatrices. La cicatriz por liberatrices, y eso pasa mucho en la cirugía anterior, ¿sí? Que aunque hiciste bien tu técnica, cortas un buen de vasos sanguíneos, es lo único malo de una liberatriz. Entonces, y es una mucosa súper delgadita, casi siempre se va a ver una cicatriz por aquí, pero no compromete la estética realmente. Por ejemplo, este caso. ¿Y qué tipo de sutura utiliza ahí? ¿Qué suturas? Pues en las liberatrices puntos simples tiene que ser un colágeno súper sin tensión. O sea, hay que liberar todo el periósteo, que ahorita vamos a ver cómo se hace en el hueso, en el cerdo. Lo liberas para que ya no haya tensión, para que tenga elasticidad. Y cuando tú sutures, puedas reposicionar súper bien tu colágeno sin sutura, sin tensión. Porque las suturas van sin tensión, no tienes que apretar. Si la aprietas, pues ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Pues los aprietas, entonces le quitas el corte sanguíneo. Y aquí los vasos sanguíneos es lo que va a hacer que tengas éxito. Por eso le digo que todo es súper delicado. Hay que aprender a tratar con cuidado los tejidos y eso cuesta trabajo. Por ejemplo, vean este, ¿sí? Analizamos el caso, vimos que los dientes de los lados teníamos muy buena encía queratinizada, ¿sí? Ahí que hubiera hecho yo diferente hoy en día, pues tal vez en el premo no lo hubiera dejado tan al margen, ¿no? Pero pues teníamos mucha encía queratinizada y una recesión muy grande en el canino, así que luego esos son difíciles de cubrir al 100%. Entonces, lo combinamos con un tejido conectivo subepitelial del paladar. ¿Sí? Sacamos del paladar ese conectivo, lo colocas ahí, lo picas al periósteo y después encima le vas a poner todo el colgajo desplazado. Acá. Y si se fijan, son puntos simples. ¿Sí? Puntos simples prácticamente para recolocar acá todo. Y lo único que sí hacemos diferente en un diente que normalmente en esta es el punto suspensorio. ¿Sí? No sé si lo enseñaron en la práctica pasada. El que jala hacia coronal. ¿Sí? Entonces aquí hay un punto suspensorio, si se fijan. ¿Sí? Ese nos está ayudando a jalar todo el colgajo hacia coronal. ¿Sí? ¿Por dónde empieza para hacer? ¿Cómo? ¿Por qué parte empieza? ¿Por lo móvil? Para hacer el qué? Empezar a suturar. Ah, suturar. ¿Por dónde empieza a suturar? Pues siempre hay que intentar del colgajo móvil al no móvil, siempre. Sí, porque a la hora que tú haces eso, cuando tú aprietas tu nudo, el colgajo se posiciona solito. La vas apretando y el colgajo. Si hiciste todo bien, diseñaste bien tus incisiones y todo, el colgajo solito se va a donde tiene que estar. ¿Sí? Siempre del móvil al no móvil. Ahí empezó por el lado del canino y luego se fue hacia los... Sí, en este caso sí, lo primero es hacer los puntos que te van a traer a donde quieres, ¿no? O sea, empecé por el Ajá. ya que lo tienes a donde quieres, yo suturo la liberatriz, aunque ya no se mueva nada, y después el suspensorio para bajarlo más, y después ya posterior. ¿Y por lingual es lo mismo? O sea, si esa recesión estuviera en un central inferior, por lingual. Para lingual hay técnicas distintas, pero son más difíciles y tampoco tienen, o sea, es mucho más difícil. O sea, no le veo tanto de apego. Sí, hay muchos doctores que hacen eso, pero no quedan tan. Yo lo he hecho como 2 veces en mi vida y es horrible, o sea, es horrible. Porque no ves, el acceso es bien raro y son cosas delicadas, entonces. Y acá atrás, imagínate cómo es la mucosa delicada. Entonces, he hecho tonalizaciones, la tonalización quedó bien, pero no me encanta. Yo prefiero dejar esas decisiones. Doctor, cuando haces ese tipo de recubrimientos al diente, ¿se le hace algún tratamiento o solamente se sutura?
La raíz la tenemos que detoxificar de alguna manera, ¿sí? Para que haya una mejor, digamos, adhesión al epitelio. Entonces aquí normalmente yo uso el DDT, el Prep Gel, el que vende Strama, sí, es DDT a 24% me parece, para tratar la raíz. Y es un gelecito, se lo pones por 2 minutos, entonces lo que va a hacer es como quitar todo el barrillo de tinar y todas esas cosas, y dejarte ya los tubos limpios, la detoxificas, quitas todas las bacterias que puedes tener, y es mejor para conseguir un gel. Por ejemplo, ahí donde el 5 ya casi quedó pura mucosa y la chica se quedó como de un lado, ahí se vuelve a poner. No, en el 5. Ajá. En el 5 lo más probable es que no se forme en cicatriz. O sea, si tú no le pones un IgL, no se forma cicatriz. Pero fue por el corte que se hizo muy a ras, ¿verdad? Ajá, exacto, es que ahí hizo el corte muy atrás. ¿Sabes lo que yo cambiaría de este caso? Lo bajaría un poquitito más de cicatriz, de marketing. Eso cambia. Pero digo, al final me quedó un buen resultado. Al principio se ven feos estos, ¿no? O sea, esto es a los 15 días cuando quité las suturas. No se va a ver bonito, pero a la chía hay que darle su tiempo. El hito va remodelando. Y pues al final lo que queríamos se hizo, ¿no? Se cubrió la recesión del canino. Y no ocasionamos una recesión en los otros dos, ¿no? Y eso es lo que, digamos, el éxito de este tratamiento. Esta cosita que queda por aquí volando, que a veces pasa mucho en las cirugías gingivales, en los colgajos, pues ya si después quieren, si le molesta al paciente algo, pues le hacer una fresita, hacer una gingivoplastía, listo, no hay tanta voluntad por eso. Entonces, pues, no, o sea, quedó bastante bien. Y estas son las cicatrices que les digo. Si alcanzan a ver ahí la liberatriz, que se llegan a hacer casi siempre. Pero se ven más en la mucosa. Doctor, y por ejemplo, si esa recesión fue causada por una maloclusión y haces eso, pero quitas la maloclusión, se va a volver a formar la recesión. Primero tienes que determinar la causa de la recesión. O sea, puede haber una causa, 1000 causas de una recesión, ¿no? Entonces, primero determinas la causa y tienes que controlar la causa. O sea, si tienes un trauma cruzal, pues sea ajuste cruzal, un guarda, lo que sea, o ortodoncia, y ya después tratar la recesión. Si es por cepillado traumático, pues primero tienes que entrenar al paciente para que deje el cepillado traumático, porque si no todo lo que hagas va a tener recidiva, ¿no? Es menos probable que tenga recidiva porque estás aumentando el grosor de los tejidos que si no lo aumentaras, pero sí hay que tratar las causas, ¿no? Aquí hay otra cosa, una lateral. ¿Me puedes regresar una? Eso. ¿Sí? Ahí, eso. ¿Ya? Ya. Excelente, sorry, todo lo que había dicho. Y aquí hay otro posicionado lateral. Entonces vean cómo se diseña esa depresión gigante. Sabemos que son un poco difíciles de cubrir al 100%. Y aparte tenía una resinota que le taparon una caída radicular, yo creo ahí. Entonces quitas esa resina, cambias por un número, y ahora sí, diseña tu colgajo y vean cómo está aquí. Esto por acá, esto por allá, y luego un pequeño dotback que te va a permitir pues, girarlo para acá. ¿Sí? Lo giras, aquí le estamos, si se ve todo eso ahí adentro es porque tiene también un tejido conectivo. Subepitelial, el paladar. Todo esto lo posicionas para acá. Esto se va a quedar así, ¿sí? Se va a quedar cruento y va a epitelizar solito. Doc, en la zona receptora se hace también una incisión intrasurcal. En la zona receptora. No, aquí no hay intrasurcal. O sea, está la recesión y para la cuestión de la rotación del injerto. Ya, pero todo es a grosor parcial. Okay. No hay intrasurcal de que llegas a la cresta. Es un grosor parcial. O sea, vas a hacerlo con el tubito y prácticamente quieres. O sea, aquí esto lo haces la incisión, pero digamos que
bisturí entra, el filo del bisturí es lo que entra nada más. Y luego ya vas a agarrar una Satson, agarras de aquí esto y empiezas a filetearse. ¿Va? Aquí está digamos, la técnica completa. ¿Sí? Vean cómo también toda la zona receptora hay que hacerle una incisión en todos los lados. ¿Y para qué? Para como que sangre, para que se adhiera al nuevo collar. Y hasta se queda. No se cubrió al 100, y eso es algo súper importante de decirle a todos los pacientes, porque este tipo de cirugías tienes que analizar bien tu caso. Si son lesiones así de grandes, probablemente tengas un 80-90% de éxito, pero no se va a cubrir al 100. Es decir, si para cubrir al 100, pues tal vez tengamos que hacer 2 o 3 cirugías, y aún así no te podrá garantizar que te va a quedar al 100%. ¿Sí? Entonces, en muchos casos de estos sí los he operado hasta 3 veces para que digamos que tenga más o menos algo de éxito, alguna recesión difícil. Y hay recesiones que se quedan igual o peor. ¿No? O sea, sí, algo técnica. El posicionado coronal es más sencillo que el lateral, ¿sí? Entonces vas a igual a ver dónde está tu UCE. Siempre identifique la UCE de su recesión. Ahí vas a empezar a hacer unas incisiones laterales y luego vas a hacer incisiones liberatrices verticales en los ángulos de línea de los dientes. ¿Sí? Vas a hacer colgajos. Aquí es un poco distinto. Digamos que toda esta zona de las papilas, esto, lo vamos a hacer a grosor parcial. Pero cuando llegues al hueso, vas a hacer un grosor total. ¿Sí? Ahí donde está el hueso, grosor total. Y ya cuando llegues hasta acá, hasta la línea mucogingival, vamos a hacer un grosor parcial. O sea, son grosor parcial, grosor total, grosor parcial. Porque el de hasta arriba lo que va a hacer es liberarnos la tensión, ¿sí? Para permitir bajar todo esto, que esto tenga, esto es lo que tenemos que hacer, quitarle la tensión. Si no hacen eso, su colgajo se va a retraer y no van a tener éxito. ¿Sí? Entonces aquí hay el caso, ¿no? Cómo se diseña la incisión, cómo haces las incisiones, primero grosor parcial de las papilas, grosor total, grosor parcial, y todas las papilitas que quedan aquí, estas, hay que quitarles el epitelio también. ¿Cómo se lo quitaríamos? Pues con el bisturí o con unas tijeritas, desepitelizan las papilas, porque si no, pues cómo va a pegar el nuevo injerto acá. Aquí tiene que ser conectivo con conectivo. ¿Sí? Ya está. Entonces vean cómo esto siempre a las 2 semanas se ven horribles. Y van a ver estas cosas aquí aportadas y así. Pero hay que darle tiempo. Le dan tiempo a la encía a ver lo que hace. Y solito el cuerpo remodela. ¿Y en cuánto tiempo llegan a estar? Más o menos son 40 días. O sea, tienen sus fases celulares. La fase de los primeros 10 días es la fase de revascularización del injerto. Entonces es donde más delicado es todos los cuidados. En el paciente se tiene que cuidar así muy cañón. Porque si no. Por ejemplo, se limpia solo con el suave o cuando está aquí sí, no se puede cepillar. No puedes cepillar nada. Puro enjuague y suavecito. ¿No? Y sí, a la semana llegan con placas. Los limpias con cuidado con gasitas, con clorexidina. A los 15 días ya le quitas los puntos, vuelves a limpiar y ya puede, digamos que, retomar su vida el paciente. Los primeros 10 días es lo más claro. Ya después ya es dejar que el cuerpo haga su trabajo. Ahí está la doble papila. ¿Sí? Otra técnica. Entonces son casos, los dobles papilas todavía son más raros de que se puedan hacer. Son casos muy raros. En este tipo de recesiones en los molares que son difíciles también de tratar en los molares. Pero fíjense cómo está estrecha. Tiene que ser una recesión estrecha y
que tengas buena encía queratinizada de los dos lados, ¿sí? Entonces vas a diseñar tu colgajo doble papila, tienes que desepitelizar todo esto de aquí y vas a hacer incisiones liberatrices en cada papila. Acá, acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces haces tus incisiones liberatrices a los lados para poder hacer dos papilas, un colgajo con dos papilas que lo puedas suturar entre sí y ver cómo se están suturando, se están, digamos, como que uniendo, y luego todo ese colgajo lo vas a bajar para coronar. ¿Sí? Tiene buenos resultados. Se ve feo, no se va a ver bonito cuando ustedes pongan ahí toda la plasta de colgajos y conectivos, no se va a ver bonito, ¿no? Pero son cirugías, pues, un poquito, pues, de colgajos, entonces sí son feas, pero tienen buenos resultados si sabes tratar bien a tus tejidos blandos. De donde dividió una papila y donde dividió la otra, ¿las juntó? Y yo no las divido, o sea, ya estaban divididas por la recesión. Lo único que hice fue hacer el colgajo, ¿sí? El colgajo, las dos liberatrices, ya que lo tienes así, ahora sí las suturas, las unes y haces un colgajo ya, digamos, cuadrado, ya sin ese hueco. Y luego ya lo bajas todo. Como si fuera coronal, solo unes la división de la. Exacto, unes las dos papilas con sutura y ya lo bajas todo, como coronal. ¿Y al otro parte qué le hizo? Lo que, o sea, ¿dónde está la recesión? ¿De dónde lo agarran? Es que lo de. O sea, no, o sea, las dos papilas, o sea, estas dos cosas. Estas dos, ¿Sí? las unes. Y esto es, esto así. ¿Sientes? Les vengo a poner un banquito para que se sienten. Ay, muchas gracias. Los veo que están, ya saben cómo soy, así que, Sí, muchas gracias. como que gracias. Lo haces así y luego ya lo bajas. Y primero las unes y luego ya lo pegas y lo. Exactamente. Se llama doble papila porque las dos papilas se van a unir. Pero esa es la técnica. ¿Sí? Y tiene buenos resultados. Este es el que le decía el semilunar. Este es súper fácil, pero son para recesiones pequeñitas, 1 o 2 milímetros máximo. Si lo quieren hacer para una recesión de 3, no les va a quedar, ¿no? Son precisiones muy pequeñitas y en verdad que es una técnica súper sencilla. Obviamente hay que saber cómo hacerla, pero si la hacen bien te puedes tardar, no sé, 15 minutos en hacerla, ¿no? Una arcada, por ejemplo. Igual en esas recesiones tan pequeñas se trata con LCA. Eso no es necesario. No, con un pequeño raspado, una crossing, que esté limpio en la zona, no hay más. Sí, o sea, vean, decisiones pequeñitas. Entonces, tú vas a hacer tu incisión acá, y lo que vas a hacer es, también por dentro, por el surco, ahora sí aquí, sí vas a hacer una incisión intracircular para poner por dentro las dos incisiones. Que ya eso, digamos, que se mueva, que pueda mover. Y lo único que hay que hacer, la técnica así original, que dice que solamente con una gasa lo bajes, o sea, con el dedo, tú bajas el colgajo y ahí te quedas unos 2 minutos y ya. O sea, no tienes ni que suturar, súper rápido. Vean, ese tipo de incisiones chiquitas, ¿no? Que apenas si se alcanzan a ver, pero son pacientes súper picky, que yo veo que ahí me está subiendo la encía o que tienen mucha sensibilidad, lo pueden resolver muy fácil con esto, ¿sí? Entonces vean cómo se hace por dentro, se hace la incisión semilunar por fuera y ahí ya le había puesto la presión y así queda, o sea, queda una zona expuesta, una zona cruenta de tejido conectivo que sabemos que se va a epitelizar, ¿sí? O sea, con 15 minutos le arreglan
eso a su paciente. Y le El cobran. Brazocal también es, obviamente, dejando periodos y para que tenga otro. ¿No? Entonces, el Brazocal también se deja periodos que para que ahí tenga vascularidad cuando lo mandan. No, porque pues digamos que lo vas a mover hacia abajo, ¿no? Como dices, o sea, pues sí, es muy difícil de controlar si dejas periosterio. Pero si lo haces con el bisturí, vas a dejar periosterio. ¿Sí? Pero pues sí, o sea, simplemente es como que hacer una tunelización, o sea, para unir y que el bisturí salga por incisión de acá, para que pueda tener movimiento. Ahí sí le pusimos una sutura porque es como que en mi cerebro era ¿cómo no voy a suturar un colgajo, no? Y le puse ahí un suspensorio, un punto suspensor. Pero pues, realmente la técnica te dice que no necesitas. Y eso ya fue por aperrado. Pero pues así de sencillo. Sí, es muy, muy sencillo. No necesitas nada. Y vean cómo aquí ya a los 15 días, cómo está epitelizándose solito. ¿Sí? ¿Cómo fue el tiempo? No, bueno. Me voy a dar 2 más. Estos ya los vieron estos, ¿no? No, me voy rápido porque Ingival libre, que es como parche, literalmente el cuadradito que saquen del paladar, lo van a traspasar a su sitio receptor sin nada, o sea, sin quitarle nada. Tienen que tener epitelio y tienen que tener conectivo. Es un poco de la historia de a los 60 se empezaron a usar este tipo de injertos. Son artículos. Pero esta es la cicatrización. Me preguntaban cómo cicatriza un injerto de este tipo. Ahí están los días y las fases. ¿Sí? Entonces vean como a los 0 a 3 días ni siquiera todavía va a haber revascularización. ¿Se acuerdan que era la circulación plasmática? Se forma un coágulo y todo lo que pasa en el coágulo. ¿Sí? O sea, tiene que empezar a haber intercambio de moléculas celulares, ¿no? Todavía ni siquiera se forman vasos sanguíneos, pero está, pues, digamos, en íntimo contacto del injerto con el lecho receptor. Los primeros 3 días tiene que haber circulación plasmática en la sangre, pues. ¿Sí? Se forma un coágulo y empieza a estabilizarse. Luego la revascularización de los 4 a 11 días. Esa es la parte más delicada. Por eso es que las suturas son tan importantes, porque tu colgajo tiene que estar inmóvil. Y los cuidados de los pacientes también influyen mucho. O sea, ustedes pueden fracasar una técnica porque el paciente no se cuida. ¿Sí? Entonces yo me quedo 20 minutos explicando al paciente la importancia de que no se toque por acá, que no se toque por la lengua, que no se quiera ver el sitio, ¿qué más? Pues lo de no hacer ejercicio, no sol, no calor, todo eso es súper importante. Aquí sí es importante en una vida normal. Aquí depende el éxito. Para pacientes fumadores no hago ya, porque cicatrizan horrible y no dejan de fumar. No dejan. Entonces, si se fijan que esto es de vasos sanguíneos súper pequeñitos, el cigarro, ¿saben qué hace en la boca? Hace los vasos sanguíneos los hace más chiquitos, los oblitea, lo hace vasoconstricción. Entonces toda la circulación está, pues, comprometida en un paciente fumador. Entonces los resultados son feos, ¿no? De verdad, se ve horrible. Entonces ya ven, ya si fuma no le hago, la verdad. Y luego la fase de maduración, ya cuando ya sabemos, ya después de los 11 días ya sabemos que se revascularizó. Si ya se ve rosita, ya le hicieron. Si se ve blanco, a la basura, ¿no? Hasta lo huele. Se necrosa todo el injerto y lo tienes que quitar. ¿Sí? Pero ya hasta los 42 días ya está maduro el injerto. Bueno, esto es así.
aplicaciones del IGL. El IGL se usa para formar encía insertada, encía queratinizada. Si dientes que no tienen encía queratinizada, puedes formar encía queratinizada con un IGL. O por ejemplo, también hoy en día que hacemos muchas regeneraciones verticales óseas anteriores y que quiere regenerar un defecto óseo muy grande aquí para poner implantes, tienes que jalar toda la mucosa de la regeneración para cerrar. Entonces cuando cicatrizan todo y ya quieres poner implantes, hay pura mucosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacemos un IGL, profundizamos el vestíbulo y toda esa mucosa la convertimos en encía queratinizada para que